a los amables oyentes que están sintonizando el programa Misioneros a la Obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, este trabajo, esta predicación. Jesús, estando aquí en la tierra, Él sabía quién era Él. Ha transformado nuestras vidas, nos ha llevado a nuestra mente cabal. Por los privilegios concedidos por medio de este gran y supremo sacrificio. Abraham representó la fe, Isaac el amor, Jacob la gracia y José la perfección. Y debemos encontrar una manera de allegarnos al gran juez. Y Él os dio vida a vosotros. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y Dios es real. Y que los hijos de Dios también estamos vivos. Dios no te está recompensando a ti por ser una buena persona y te está dando salvación. No, eso es gracia. Hermano, ¿a quién irás tú en esta tarde? ¿A quién irás tú? Hay algo más para ti. Jesucristo te lo está ofreciendo en esta noche. Cobre ánimo, hay gracia suficiente para usted. Y tú escuchas Misioneros a la Obra por Radio Obra Misionera. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, hermanas. Bienvenidos nuevamente a este programa de Radio Obra Misionera, Misioneros a la Obra. Hoy su hermano Andrés Fernández les compartirá la palabra y deseamos de todo corazón que puedan ser bendecidos, porque tenemos promesa en este tiempo, tenemos palabra, la cual dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Así que tenemos esa bienaventuranza, esa bendición. La palabra bienaventuranza en inglés significa, o dice blessed, que significa bendito. Entonces podemos decir que somos benditos, somos dichosos, somos felices por leer esta palabra, por escuchar esta palabra. Pero si buscáramos lo opuesto a bienaventurado, mi hermano o mi hermana, entonces nos vamos a dar cuenta que lo opuesto a bendito sería maldito. Sin esta palabra, sin estas palabras de vida que tenemos en esta palabra de la Santa Biblia y lo que nos ha traído un profeta con su mensaje revelado para esta edad final. Así que les invito entonces a que podamos ser bendecidos, nuestros corazones sean bendecidos en este programa y en esta meditación de la palabra. La inspiración, el mensaje que traigo se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, comenzando allí la lectura desde el versículo 1 en adelante. Se lo leo entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Que el Señor bendiga esta lectura. Amén. Dios les bendiga, hermano. Entonces, el mensaje que yo quiero entregar en esta hora tiene por título: Más en tu palabra, Señor, echaré la red. Ese será el título de este mensaje. Y todavía no he leído ese versículo, viene un poquito más adelante, pero quiero dejarlo en algún momento en la lectura. Entonces, mira, hermano y hermana, nos encontramos que esta cita está en el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaba Jesús y le seguía una gran multitud. Si nosotros tomáramos la escritura del libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 23 en adelante, nos va a arrojar un poquito de luz qué estaba sucediendo cuando Jesús terminó su ayuno y comenzó el ministerio. Dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El ministerio comenzó con sanidad divina, comenzó trabajando directamente allí con esos milagros, sanando al enfermo,
Entonces, y se difundió su fama. El testimonio del que había sido sanado comenzó a correr. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, no solamente enfermos, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, hermano, wow, y paralíticos, y los sanó. Entonces le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fíjese, hermano, que la Biblia es exacta, es precisa, y nos dice que le siguió gente de Nazaret. No dice eso, hermano. Dice que la gente que le siguió era gente que no conocía a Jesús, porque la tierra de Jesús, él fue criado en Nazaret, pero esta tierra de Galilea, allí no se crió él. De Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, son tierras vecinas en este sentido. Ahora, tenemos una cita que está en Mateo capítulo 13, y dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. ¿Ve? Es la misma cita que leímos en Lucas, pero el Señor nos está mostrando en el versículo 53: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Bueno, este título está en Nazaret. Y venido a su tierra, en Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y lo están diciendo en un tono despectivo, hermano. ¿No es este el hijo del carpintero? Ahí estaban las preguntas. ¿No se llama su madre María? Otra pregunta. ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Otra pregunta más. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Ya había un escándalo, hermano. Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Allí fue, hermano, en Nazaret, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces volvamos a la escritura de Lucas, hermano. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío, ya sabemos que sanidades estaban obrando y la gente le estaba siguiendo, traían sus enfermos y demás, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces allí Jesús vio dos barcas, una era de Simón, por supuesto, y dice la escritura que Simón la estaba lavando, sus redes, ya había terminado su labor. Entonces Jesús, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, se la pidió prestada, y que se la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, les hablaba. Entonces Jesús se sentó allí ese día, esa mañana, por así decir, y comenzó a hablarles. Ahora, la gente se agolpó para escuchar palabras de Dios. Hermano, piensen esto. En ese momento, Dios asignó palabra para sus hijos por la boca del Mesías. Ellos no sabían que era el Mesías todavía. Allí estaban ellos, allí estaba Jesús, allí estaba la multitud. Jesús sabía quién era él sabía por qué estaba en ese lugar, pero también él sabía quién era Simón y lo que había pasado toda esa noche Simón allí. Ahora, Simón Pedro, en ese momento, vamos a fijarnos por el mensaje, que no era un creyente en ese momento. Él todavía no estaba seguro, él todavía no tenía la fe anclada en su corazón. Pero ese día Simón había ido a pescar, o el día anterior, Simón salió a pescar. Dice el profeta que Simón era un hombre de mar, con familia, con padre, con amigos, criados en el mar de Galilea. Entonces Simón fue un hombre el cual usó su vida en el mar. Él conocía la luna, las estrellas, cuándo pescar, dónde estaban los peces, cuándo tenía que ir por ellos. Él sabía eso, hermano. Él era un hombre pescador. En él estaba el conocer, y en ese trabajo él tenía que pagar sus deudas, pagarle a sus trabajadores y también traer el sustento a casa.
Pero esa noche algo sucedió, hermano. Esa noche no hubo pesca. Y lo intentaron y se desveló y su cuerpo se cansó y se agotaron. Y ya Pedro estaba abatido, estaba cansado, estaba con todo el ánimo por debajo, desanimado totalmente. Y pasó toda esa noche cansado. Entonces ahora aparece Jesús. Y Simón sabía que algo de Jesús, algo había escuchado. Ya tenía un poquito de noticia, pero estaba la duda. Entonces, allí la gente se empezó a agolpar. Jesús le pidió prestada la barca y se sentó en ella para traer palabra de Dios. Y hermano, piensen esto. ¿Cuántas veces nosotros nos vamos por otro lado, escuchando cualquier clase de voz, voces del deporte, hoy en día voces de la política, en cada país las voces de la política? Un gobierno comunista se está escondiendo, disfrazando. Sí, hermano, hay tantas voces que quieren quitarnos el tiempo de escuchar la bendita palabra de Dios. Pero allí estaba Simón, y él no quería escuchar la palabra de Dios, hermano, él no tenía ese ánimo. Pero la gente se agolpó tras Jesús y ellas querían escuchar a Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Simón dijo, bueno, me voy a quedar. Buscó un tronquito que había por allí, lo puso un poquito lejos de la gente y se sentó. Pero cuando se dio cuenta que la gente empezó a acercarse más y más, la Biblia dice en Isaías 42 que Él no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Por lo tanto, la voz de nuestro Señor no era una voz en la cual Él estaba alzando su voz o gritándola. Por lo tanto, la gente se empezó a acercar a Él. Y Simón dijo, bueno, me voy a acercar un poquito más. Y se dio cuenta que Jesús, cuando empezó a hablar, hablaba distintos a los escribas, a los que él había oído en las sinagogas. Y era un poco diferente oírlo a él. Entonces empezó a prestar atención y se acercó cada vez más hasta que terminó al ladito de esta barca. Y empezó a escuchar entonces el sermón de Jesús. Y también la multitud estaba allí para oír. Entonces Pedro comenzó a prestar atención. Y allí está Jesús sentándose en una barca. Y le había rogado que le prestara la barca, ¿cierto? Se reunió la multitud. Es gente que quiere esperar una bendición. Entonces Jesús comenzó a partirles el pan, les comenzó a hablar. ¿Y qué le iba a hablar? Lo mismo que está en la Biblia, hermano. Les empezó a hablar de Abraham. Entonces ahí empezó a hablar de Abraham. ¿Y qué les dijo? Le dijo, Dios tomó un hombre de allá lejos, con más de 75 años, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande, una nación fuerte, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, piensen esto. Abraham, un hombre de 75 años, sin hijos, y Dios lo llama y le da una promesa. Hermano, a veces tú puedes ser un anciano, una anciana, y puedes decir, Dios puede hacer algo conmigo. Claro, lo hizo con Abraham. Y ahí estaba Jesús, abriendo la palabra, cosas tan simples, sencillas, hablándole de Abraham. Y luego empezó a hablarles de Moisés, hermano. Y ahí estaba Moisés también. Él pensaba que él era el libertador y quiso trabajar, siendo joven, para ver si podía liberar a su pueblo de la esclavitud, pero fracasó y huyó. Y ya siendo de 80 años, lejos de Israel, en una tierra vecina, entonces él vio una señal, una zarza ardiente. Y él dijo, ¿qué sucede? ¿Por qué la zarza no se quema? Entonces, ayudado de una vara, ¿cierto? Empezó a subir. Y una voz le habló. La voz de la señal, ¿cierto? Una voz le habló y le dijo, Moisés, el lugar que tú pisas santo es. Quita el calzado de tus pies. Entonces Moisés entendió que no era cualquier cosa. Algo sobrenatural estaba sucediendo. Con más de 80 años Moisés, Dios trabajando en ese corazón. Entonces le dijo, mi pueblo que está en esclavitud, he escuchado el clamor de mi pueblo. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Una vara chueca? Esa será la señal. Con esa vara chueca libertarás a mi pueblo. Irás a Faraón y harás libre a mi pueblo. Hermano, ahí estaba Jesús en la barca, partiéndoles el pan,
estaba entregándoles el alimento, ahí estaba Simón escuchando. Y de repente Jesús les dijo, hablaremos también de este muchachito pequeño, de David. ¿Recuerdan que David tenía 7 hermanos más? Entonces, ¿qué sucedió? Algo tremendo, hermano. Ahí está David, un muchachito, dice el profeta, rubiecito, y empezó a decirnos la historia que de algún momento Dios había levantado un rey en Israel, era Saúl. Y Saúl tenía que enfrentar un reto. Había un reino que destruir, con un rey que destruir, y todo tenía que ser aniquilado. Nada podía quedar de eso. Pero Saúl desobedeció, hermano. Entonces aparece el gran profeta Samuel y le dice, estuve con Dios y Él me dijo que esto hiciste y no obedeciste a la orden. Por tanto, tu reino ha sido cortado. Y Saúl lloró, clamó y gimió y le dijo, Samuel, no me dejes así. Y se tomó de la vestimenta de Samuel y la rasgó. Y asimismo lo miró Samuel y le dijo, así como has rajado esta vestimenta, tu reino ha sido rajado también. Tu reino está roto. Y allí empezó todo el mal, hermano. Y luego aparece un filisteo gigante, Goliat. 40 días infundiéndoles temor. Y allí estaba también el rey Saúl, estaba también el ejército de Israel, y dentro del ejército 3 hermanos de David, los mayores, ¿cierto? Y sucede que mientras esto pasa, este gigante infundiéndoles temor, haciéndoles y diciéndoles cada día el mismo sermón: envíenme uno de sus hombres. Si ese hombre me puede vencer, entonces seremos sus siervos y le serviremos. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros siervos y ustedes nos servirán. Y todos los días con el mismo sermón. Israel se miraba y se comparaba y el rey no estaba seguro de actuar. Y 40 días ya. Y la noticia entonces era que David estaba ya ungido, ¿cierto? Samuel lo había ungido para que fuera rey. La unción estaba sobre David, este muchachito. Pero David había sido menospreciado también por su hermano y por su padre. Y su padre le dijo, ve a cuidar las ovejas. Su hermano dijeron, ve y cuida las ovejas del padre, nosotros iremos a la guerra. Y David tomó muy en serio este trabajo, hermano. Lo tomó tan en serio que él se preocupó de estas ovejas. Las cuidó, las alimentó, las amó de tal manera que ninguna podía perderse, hermano. Entonces usted conoce la historia. Un león, un oso quiso atacar y David los libró de la boca del león y del oso. Entonces llega la noticia de que sus hermanos están en guerra y el padre dice a David, ve, lleva alimento a tus hermanos. Bueno, David dejó la oveja encargada de algún cuidador, fue a tal lugar y era el último día, hermano, se cumplía el día 40. Y ahí estaba Goliat otra vez repitiendo su sermón y David lo escuchó. Y le preguntó a uno, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué dejan que ese filisteo diga eso? Y ese hombre le dice, el rey dará a su hija y le dará una bendición, lo pondrá en un lugar especial a aquel que pueda vencer a este gigante. Entonces David dijo, yo pelearé contra él. Y fue y habló con Saúl, y le dijo, oh rey, yo pelearé con él y lo venceré, yo venceré a este filisteo. ¿Qué dices tú, muchacho? Recuerden que David le tocaba el arpa y ya había entrado en la presencia de Saúl y lo calmaba cuando venía ese espíritu maligno a atormentar a Saúl. Entonces le dijo, sí, rey, sí, tu siervo cuidaba las ovejas de su padre, y vino un león, y vino un oso, y los derribé y los maté. Y este filisteo incircunciso será uno más, le dijo a Saúl. Entonces Saúl le dijo, hijo, ven, si Dios está contigo, entonces ve, toma, ponte esta armadura. Pero esa armadura no le quedaba a este muchachito pequeño, hermana. Entonces, ¿qué hizo David? Dijo, no, así no es. Dios está conmigo. Entonces, ¿qué tienes en tu mano, David? Una honda. Toma la piedra. Fue a ese lugar y Goliat se burló otra vez. ¿Qué crees? ¿Que soy un perro? Te mataré y tomaré tu carne y la daré a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Goliat se sintió ofendido, hermano. Pero David lo miró y le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina,
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy pondré tu cabeza, la cortaré, y pondré tu cuerpo, lo venceré, y lo pondré por alimento de las bestias. Hoy estará bajo la planta de mis pies. Hermano, la promesa sería que tu enemigo estaría bajo la planta de vuestros pies, las puertas de tu enemigo, ¿cierto? Amén. Y sucede que sucedió, hermano. David derrotó a este Goliat. Entonces allí estaba Jesús, ahí estaba la multitud, ahí estaba Simón sentado escuchando. Y de repente entonces, ¿qué sucedió? Jesús les dijo, ¿recuerdan esos tres jóvenes? Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos eran príncipes, ellos eran gente importante en Israel, pero fueron llevados como esclavos. Y cuando fueron llevados como esclavos, entonces se descubrió que en ellos había sabiduría. ¿Y qué hizo el rey? Los puso en los negocios de Babilonia. Pero allí estaban los celos, los ojos del mundo contra ellos, y el rey había hecho un edicto. Levantó una estatua y tenía que ser adorada al son del tamboril, de la flauta, la zampoña y demás. Todo tendría que postrarse y adorar la estatua que el rey había levantado, el rey Nabucodonosor. Y quien no se postrase sería echado dentro de un horno de fuego. Entonces esos caldeos se dieron cuenta que Sadrac, Mesac y Abednego no estaban obedeciendo y no se estaban postrando a la imagen. ¿Qué sucedió, hermano? Sucedió entonces que fueron y llevaron la noticia al rey. Y el rey se enojó y dijo, manden a llamar a Sadrac, a Mesac y a Abednego. Fueron a la presencia del rey. ¿Es verdad lo que dicen? ¿Que no se postran a la imagen que he levantado? Oh sí, rey. Nosotros no nos postraremos, no adoraremos, no seremos paganos ni idólatras con un Dios muerto. Y se encendió la ira del rey. Y dije, le daré, dice él, otra oportunidad. Para que al son de la flauta, del tamborín y los demás, si postrados no adoraren, entonces será el horno 7 veces más fuerte. ¿Y quién podrá librarlos de mi mano?, dijo el rey. Entonces estos tres hebreos se pusieron de acuerdo y le dijeron, nuestro Dios puede librarnos de tu mano, oh rey, y si no lo hiciera, aún así no adoraremos a tu imagen. Hermano, y en ese momento el cielo comenzó a sufrir una conmoción. Recuerden que allí estaba el profeta Daniel y había recibido la visita del ángel Gabriel. Entonces allí estaba Gabriel y estaba mirando la escena y se empezó a preocupar porque este rey era el reino de oro, recuerden, la cabeza de oro. Y Gabriel empezó a darse cuenta que Sadrac, Mesac y Abednego estaban arriesgando sus vidas, quizá en segundos o minutos, porque el rey ya mandó a calentar el horno. Y fue a la presencia de Dios y le dijo, oh Dios, ¿tú sabes lo que está sucediendo en Babilonia? Sadrac, Mesac, Abednego, tus hijos, tus siervos están arriesgando sus vidas. Tú sabes que tengo el poder con esta espada y puedo hacer que la escena cambie. Solamente dame el permiso. Y mientras estaba Gabriel allí hablándole a Dios en su trono, aparece otro ángel fuerte. Allí entra Ajenjo directamente a la presencia de Dios y le dice, oh Señor, está sucediendo algo terrible en la tierra, allí en Babilonia, Señor. Sadrac, Mesac y Abednego serán echados en el horno de fuego. Oh Señor, tú sabes que tengo el poder de las aguas. Y tú una vez me dijiste que arrasara con la tierra. Y así fue, Señor, y el diluvio vino. Déjame arrasar con Babilonia. Estaban allí eufóricos, hermanos, estos ángeles, intercediendo por Sadrac, por Mesac y Abednego. Entonces el mismo Dios en su trono se puso en pie y le dijo, en el cielo sucede esto, hermano. Mientras en la tierra está la escena y en este campamento celestial hay otra escena. Y le dice, ángeles míos, Gabriel, Daniel, cálmense, porque este trabajo no lo van a hacer ustedes. Este trabajo lo haré yo mismo. Yo mismo descenderé y haré este trabajo. Entonces mandó a ordenar al viento del norte, al viento del sur, al viento del este y del oeste, dice el profeta. Y también dice que tomó del tiempo y en una ráfaga, en segundos, cuando estaba Sadrac, Mesac y Abednego en la tierra, y estaban estos hombres vigorosos, lo habían atado, estaban dando los últimos pasos, y ellos estaban clamando, oh Señor, en tu nombre, por favor, Señor, en tu nombre. Así estaban ellos, y una ráfaga de fuego salió fuerte y quemó a estos hombres y los mató, y cayó Sadrac, Mesac, pero antes que cayeran, alguien ya los estaba esperando en el horno. Y cayeron al horno, y Nabucodonosor tuvo que dar testimonio. No echamos a 3 en el horno, porque yo veo 4.
Y el cuarto, su aspecto es semejante al Hijo de Dios. Sí, hermano, descendió del mismo cielo, de la misma gloria, y se entrevistó con ellos. Y allí estaba Jesús, partiéndoles el pan, conversándoles. Y allí estaba Simón. Ya no tenía sueño, ya no estaba cansado, ya no estaba desganado. Al contrario, su ánimo se estaba levantando y le empezó a gustar todo esto que estaba escuchando. Entonces Jesús mira a Simón y le dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¡Wow! Simón no esperaba que Jesús le hablara directamente a él. Piense. Entonces, respondiendo Simón le dijo: Maestro, qué reverencia. Al principio no pensaba igual de Jesús y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces, hermano, ¿qué sucedió? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mira, hermano, si Dios te pide prestado algo, ¿no te lo devolverá multiplicadamente? Dios le pidió prestada solamente una barca a Simón. Estaba vacía, nada había pescado esa noche. Toda la noche habían trabajado y nada había pescado. Entonces, ¿qué sucede? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mi hermano, si Dios te pide prestado algo, ¿qué está pidiendo Dios de ti? Dios está pidiendo que tú pongas su fe en Él, que tú pongas la fe que Él te ha dado. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y esa fe que Dios te ha dado, Él dijo que la restauraría. La fe de los hijos a los padres. Piensa, hermano, ¿qué puede hacer Dios? Una vez un niño, ahí habían 5.000 hombres que alimentar, y este niño tenía solo 5 panes y 2 peces. Ese alimento en las manos del niño no podía alimentar a muchos, pero en las manos del maestro pudo alimentar a más de 5.000, hermano, y sobró alimento. Sí, hermano, ¿qué puedes hacer tú con tu fe? A lo mejor tu fe no tiene poder, hermano, pero hay alguien que sí tiene poder. Hay alguien que sí puede hacer sanidad y milagro. Puedes colocar tu fe en Él, y esa fe sí hará proezas, hermano. Entonces, allí estaba el maestro, allí estaba Jesús partiéndoles el pan. Ahí estaba el gran maestro alimentándonos con la palabra. Sí, hermano, ¿no tienes un lugar donde ir? Hermano, Dios te está dando la oportunidad. Dios te está diciendo en esta hora: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Le invito a orar, mi hermano, que podamos ser bendecidos con esta lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Quien pueda cerrar sus ojos y ser reverente. Padre Celestial, en esta hora, Señor, pedimos que tu palabra pueda ser de ánimo, como lo fue con Simón, Señor, pueda ser de bendición, Padre. Quizás alguien, Señor, ha puesto sus bienes a tu servicio, su vida a tu servicio, y tú lo recompensarás, Padre. Ciertamente tú pides prestado, Señor. Muchas veces tú pides prestado algo, no tenías donde recostar tu cabeza. Y tú permites, Señor, que podamos hacer algo por ti, Padre. Quizás hospedar a algún hijo tuyo, quizás alimentar a algún hijo tuyo, quizás solamente hacerle pasar un buen tiempo. Pero tú vas a recompensar, Señor, porque recompensaste a Simón, Padre. Ciertamente, Señor, a veces no podemos ver el fin del negocio, pero sabemos, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que tú tienes en control todas las cosas. Tú sabías, siendo Jesús, tú sabías, tú eras divino, Señor, que deidad estaba en ti, y tú sabías todo lo que había pasado, Simón. Tú sabías que esa noche él no había pescado nada, Padre. Tú sabías la condición de él, abatido, sin ganas, sin ánimo, cansado. Pero también sabías, Señor, cómo le cambiarías su rostro, su ánimo, y luego lo llamarías para que fuera un pescador de hombres. Y él dejaría esas redes, Señor. Padre amado, y como vemos el final, Señor, viendo a Simón Pedro, siendo el hombre, Señor, el pastor, Señor, de tu iglesia. Oh Dios, tú tienes negocio con tus hijos en esta hora, Padre.
Dale una bendición, Señor. Si hubiera alguno que está débil en esta hora, cansado, así como estaba Simón, tú lo puedes reconfortar y lo puedes volver a su posición de hijo. Señor, pedimos tus bendiciones en esta hora. Lo pedimos, Señor, para darte a ti la gloria y la honra. Y entregamos este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Un gran shalom, su hermano Andrés Fernández. Un saludo para ustedes. Dios les bendiga. Si deseas conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo y su bendito Evangelio de Salvación, no dudes en escribirnos a radio@tabernaculo.cl. Allí recibiremos tus inquietudes, agradecimientos, peticiones de oración, testimonios y comentarios. También puedes sintonizar nuestros servicios los días viernes y domingos a través de las diversas plataformas de Tabernáculo de Adoración. Dios les bendiga. Y esto fue Misioneros a la Obra por Radio Obra Misionera. Agradecemos su amable sintonía.